La mañana, el señor economista Abelardo Parchano Bertero está con nosotros, es nuestro invitado de excepción permanentemente. Su profundo conocimiento y su realismo, naturalmente, en un escenario donde todas las cosas que asoman en contra de la direccionalidad de la ideología socialista, de el Estado centralizado, como que la gente lo recibe con poquito de desánimo. No, nosotros no estamos buscando sintonía ni rating por ese lado. Lo hemos buscado y lo hemos conseguido con un gesto pluralista, y especialmente cuando mentalidades como la del economista Parchano también tienen que tener un ejercicio de presentar sus hipótesis, sus tesis, y de verificar si, por ejemplo, en este caso, el manejo económico del país y la perspectiva ideológica de la nueva Constitución y de las nuevas reglas de juego van a dar o no resultado en la sociedad ecuatoriana. Ustedes me entienden, estamos haciendo un ejercicio lógico a esta hora de poder insertar la mayor cantidad de visiones. Por eso yo, de entrada, saludándole respetuosamente, economista Parchano, le pregunto si a usted le queda claro que la nueva Constitución está proponiendo una economía estatista o estatizante, que no va a garantizar el desarrollo de las actividades económicas, como le escuché decir a usted. ¿Qué pistas ubican los textos aparentemente aprobados en la mesa 7 sobre el nuevo modelo de desarrollo, el nuevo modelo económico más bien? La ciudadanía asimila la retórica de la nueva propuesta y eventualmente la contempla conveniente, economista, conveniente. Pues le dicen que el Estado ecuatoriano, por ejemplo, va a dirigir, va a planificar, va a regular el desarrollo para crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos, proveer ciencia, actividades comunitarias, cooperativas, privadas. Todo el mundo va a tener un primer sitial en las prioridades de fomento productivo del gobierno. Y claro, la gente dirá, si esto es lo que veníamos reclamando, esto es lo que anhelamos. Y también dirá, la visión anterior nunca funcionó y estará en la mitad. Ahí le pongo un tercer elemento. Si no le informan adecuadamente, texto por texto, contenido por contenido, lo que va a comprender la normatividad fundamental del modelo económico y del modelo de desarrollo, la gente puede estar aprobando, vendada a los ojos, y luego en actitud vergonzante porque lo que aprobó le complicó la vida. Y se está usando una expresión que lo que busca este gobierno es la realidad del buen vivir para todos los ecuatorianos. El buen vivir, dicen. El buen vivir, ¿qué asideros debería tener? Y la economía, ¿qué asideros debería contener para que su perspectiva nos asegure vida en paz, vida buena, vida de trabajo, vida con buenas remuneraciones, vida con empleo, vida con educación, con servicios, con todo? Eso es lo que anhelamos. Pero vienen las diferencias ideológicas y nos mareamos. ¿Usted qué pensamiento va a representar, o siempre ha representado, está mal preguntado, siempre ha representado en el análisis de los modelos económicos y de los modelos de desarrollo de nuestro país? Buen día, señor economista Parchano. Buen día, Gonzalo, y gracias por esta nueva invitación. La economía debe ser tratada de una manera sencilla, de una manera simple, capaz de que cualquier ciudadano pueda entenderla,
y de que las reglas que están establecidas dentro de ella sean unas reglas de aplicación fácil, de conocimiento general y de creación de oportunidades. La economía hace muchísimos años entró en el plano del gran debate ideológico. Las distintas escuelas de pensamiento se centraron en tratar cada una de ellas de defender ciertos principios filosóficos y de tratar de explicar ciertos objetivos políticos. Con el tiempo, las distintas teorías económicas fueron una a una demostrando sus debilidades, fracasando en la solución de los problemas y también poniendo en evidencia las concepciones o las partes que demostraban ser consistentes con la realidad del mundo. Por ello, a lo largo de los años se ha logrado construir en el mundo de hoy una teoría económica pragmática, una teoría que recoge lo bueno de cada escuela de pensamiento. Qué bueno. Aquellas cosas que le han dado resultado a los estados y que le han permitido resolver las angustias sociales, las angustias de la colectividad. Los principios económicos actuales se basan en el entendimiento de la conducta racional del ser humano. Tratar de explicar cómo reacciona el ser humano ante los distintos incentivos que le pone la política económica. La política económica le puede, mediante la eliminación de un impuesto, le puede incentivar que haga una cosa, o colocándole un impuesto le puede desincentivar que haga una cosa. Y el ser humano reacciona precisamente a ese tipo de incentivos. No hay que buscarle la quinta pata al gato, ni tratar de encontrar bajo la mesa una explicación enredada, compleja, difícil de cómo funciona la economía. Y en el mundo actual... Y de léxicos superlativos, como lamentablemente en la retórica de esta nueva constitución veo que se están empleando palabras que no va a entender ni la esposa del asambleísta. Es que cuando uno se encuentra y le invitan a una exposición y encuentra con que el expositor utiliza un lenguaje extremadamente complejo y sofisticado, a uno le caben dos cosas. O uno es un ignorante completo y no tiene capacidad de entendimiento, o el expositor no tiene argumentos fáciles que permitan explicar la racionalidad de su propuesta. Y normalmente lo segundo es lo que resulta cierto. Entonces, ante textos difíciles de comprender, ante afirmaciones complejas de objetivos múltiples, a uno le queda siempre la duda de que atrás de esto, antes que una racionalidad deductiva, lógica, coherente con el mundo, lo que hay es una suerte de defensa de ciertos principios teóricos de cómo quiere que el mundo funcione y no de cómo el mundo funciona. Y ahí son dos cosas distintas. Es la carga ideológica. Claro, por supuesto. Y todas las teorías económicas que mantienen carga ideológica han fracasado. Claro. Por eso es que hoy día en el mundo, en los países en donde se aplican teorías económicas exitosas, uno ya no encuentra este debate absolutamente insustancial de debate de estoy frente a un programa de economía socialista o estoy frente a un programa de economía neoliberal. Ese debate ya no hay en el mundo real. Sí. Ya no hay. Porque se han mezclado, han interaccionado tanto las escuelas de pensamiento que los gobiernos socialistas utilizan instrumentos de mercado, pero mantienen un papel activo del Estado que permite corregir las deficiencias en el funcionamiento de esos mercados. Permítame preguntarle humanamente, en su trayectoria profesional y de vida, economista Pachano, ponga mi atención
estimado radio oyente. Cuando usted comenzó a actuar ya conceptualmente, a batallar con sus ideas, ¿usted se consideró como buen ambateño? Los provincianos generalmente aprendemos a ser mucho más pragmáticos que los citadinos. Un poquito las universidades hacen a los hombres más retóricos y menos pragmáticos. Y en cambio en provincia, que trabajamos desde niños, que nos forjamos de otra manera, aprendemos la vida con un poco más de pragmatismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando usted comenzó sus batallas conceptuales, si cabe el término, ¿qué escuela abrigaba usted? ¿Escuela económica? Esa escuela económica, ¿qué carga ideológica tenía? Y aparte de eso, ¿usted encontró al modelo estatizante o al socialismo que predominaba en la vieja Europa y parte del Asia, en la Unión Soviética especialmente, y en los países que luego tuvieron que ser encerrados con una cortina de hierro? ¿Qué tipo de ideología predominaba? ¿O eso ya estaba trastrocando, terminando? Y si usted piensa que eso como que quiere ser reinsertado, reinstalado en la realidad ecuatoriana, no es una acusación que no tiene evidencias en lo que se está predicando y en lo que se está haciendo ya. Y hay señales y hay pistas para que usted nos diga esa verdad. Creo que la pregunta es un poco grande, pero tiene de contexto. Gonzalo Pachano. Gonzalo, cuando yo era estudiante tenía mucha fuerza la escuela keynesiana de pensamiento económico en el mundo internacional. Y en América Latina... Explíquele a la audiencia más o menos cuál era la filosofía del... El principio básico del keynesianismo es el de que el Estado tiene un papel muy fuerte de interacción, de trabajo dentro de la economía para poder, especialmente en ciclos depresivos, establecer unas bases sobre el gran impulso al gasto público para recuperar la economía. Keynes... en los planteamientos básicos determinó o planteó que la escuela clásica de pensamiento de mercado en la crisis del año 1929 y 30 había fracasado porque el Estado no tuvo una acción reguladora, interventora, a fin de evitar que la profundidad de la crisis llegue de la dimensión a la que había llegado. ¿Qué pensaba de esta escuela? La verdad es que es una escuela que tiene muchísimos atractivos, especialmente por el papel protagónico del Estado en el quehacer nacional. Pero Keynes nunca planteó algo que venía desde el punto de vista, en cambio, de la escuela cepalina de Raúl Previs, en donde más bien era un planteamiento no tan cercano a Keynes, sino haciendo planteamientos diferentes, heterodoxos, mucho más complejos, en donde se buscaba romper un ciclo de crecimiento lento, creando un papel mucho más dinámico del Estado, encadenando el desarrollo hacia una actividad que empuje a las demás actividades. El desarrollo industrial, la industrialización era uno de los esquemas básicos, y protegiendo a la economía de la competencia internacional. De tal manera que esas eran las escuelas de pensamiento que estaban en vigencia. ¿Y cuál le gusta más a usted para el Ecuador? Yo creo que ya no son escuelas... Déjeme decirle que los dos presidentes que yo les he visto en el grado keynesiano, en el aula keynesiana, han sido hasta este momento en mi modesta revisión, Rodrigo Borja, que no tuvo el ambiente de esos tiempos, no le fue favorable a cuajar, por ejemplo, su teoría de las empresas mixtas y todo, que tiene factura keynesiana. Y el actual presidente Rafael Correa. Lo que pasa es que al actual presidente le aconsejan ir por caminos mucho más radicales. Explícanos esto, por favor. A ver, lo que pasa es... Usted trabajó para esa administración keynesiana en parte de Rodrigo Borja. Y le voy a comentar. Yo no creo que haya un gobierno en el Ecuador al que se le pueda dar una caracterización
o una identificación con una escuela de pensamiento económico. A plenitud no, a plenitud pues, no hay. no hay. Porque eso desapareció, Gonzalo. Ya. La escuela clásica utiliza algunos instrumentos keynesianos. Ya. Los keynesianos aceptan principios de mercado. La forma de pensar de la CEPAL cambió dramáticamente, de manera radical. Hoy día la escuela de pensamiento de la CEPAL es mucho más de mercado. Y en conjunto, lo que estamos de regreso en el pensamiento económico es a la defensa de un gran principio fundamental, Gonzalo. No hay economía que pueda ofrecer resultados tangibles de empleo, de bienestar, de satisfacción de necesidades, que no sea estable. La estabilidad es el elemento central, es un bien público al que hay que cuidarlo, al que hay que mantenerlo. En los años 60, Yeah. cuando en América Latina había una gran explosión de proyectos económicos derivados precisamente del trabajo teórico de la CEPAL, muchos países de América Latina acogieron con ilusión esos planes de la CEPAL. Le introdujeron el gasto público con mucha fuerza y terminaron perdiendo la estabilidad. América Latina se convirtió en la zona de alta inflación del mundo. ¿Qué falló? Falló simplemente en que se perdieron y respetaron los principios básicos de una economía pragmática que dice, no gastes más de lo que tienes. Porque si tú gastas más de lo que tienes a nivel global o a nivel individual, en algún momento vas a tener que cambiar tus hábitos, vas a tener que pagar esas obligaciones y vas a perder el nivel de bienestar que aparentemente lo estabas alcanzando. Y después de más de 20 años de aplicación de esta escuela de pensamiento, el resultado de América Latina fue un resultado frustrante. No había crecido, los niveles de equidad se habían dañado y encima tenía un gravísimo problema de inestabilidad económica. Yeah. De tal manera que el primer gran elemento en un programa económico es la estabilidad. Porque ahí las personas, las empresas, el Estado, las entidades públicas, todos, podemos ver con facilidad las cosas que están pasando y podemos determinar en el futuro en dónde están las oportunidades. Uno puede medir, ver y obviamente tomar decisiones en ese sentido. Y el segundo elemento fundamental al que hemos regresado de la visión, de todas estas visiones de distintas escuelas de pensamiento, es que uno no puede prescindir de ninguno de los tres grandes socios del desarrollo. ¿Cuáles son? Trabajador, empresario y Estado. Exa FM. Cualquier programa económico que excluya a uno de los tres, Incluso cualquier teoría económica cualquiera, de producción, por ejemplo. cualquiera que excluya a uno de los tres, cualquier programa económico que excluya, está condenado al fracaso. Voy a ponerle un ejemplo. Alguien que crea que el Estado es simplemente ineficiente, una entidad que no se le debe atender y que hay que minimizarla, que hay que quitarle el papel relevante de regulador del Estado, lo único que está consiguiendo es quitando de medio a un gran elemento equilibrador de las relaciones entre toda la ciudadanía. Alguien que crea que al trabajador hay que maltratarlo. O alguien que crea que el empresario es un explotador. Cualquiera de esas visiones que tienen algún grado de maniqueísmo y que llevan dentro de sí una configuración ideológica extrema, a lo único que conducen es a la creación de un modelo económico que no va a ofrecer resultados. Al trabajador hay que darle oportunidades, hay que tratarlo bien. Yeah. Al empresario también hay que ofrecerle incentivos, tiene que cumplir sus obligaciones. Yeah. Y el Estado tiene que hacer el trabajo suyo de cumplir sus responsabilidades sociales. Y en esta fórmula, los principios de solidaridad que busca el nuevo gobierno No se los impone. cuajar en la carta No se los política, impone. y que yo personalmente los apoyo. En los últimos 5 años en América Solidaridad Latina. y equidad, Pero se desde dice- luego. Pero la metodología de insertar estos principios, ¿en dónde pueden fallar? Si es que la economía productiva no logra niveles de eficiencia, por ejemplo. A ver, Gonzalo, ¿qué sistema económico en el mundo ha dado resultados
de diversa naturaleza, en diversa profundidad, pero ha dado resultados en la solución de los problemas de solidaridad y equidad. Que no sea un sistema de mercado, que tenga un respeto en la relación empresario-trabajador y que tenga un Estado eficiente, un Estado responsable. Yo no he visto una economía en el mundo que, siendo dirigida exclusivamente por el Estado, siendo planificada exclusivamente por el Estado, haya dado los resultados que ha dado una economía de mercado. No es perfecta, por supuesto que no es. Hay que ponerle correctivos y todo, pero el mercado o la economía de mercado es consustancial con los principios básicos de los derechos humanos, entre otros el de la libertad del ser humano, de escoger qué quiere hacer, cómo quiere hacer, en dónde quiere actuar, cómo quiere actuar. Economista, la economía social de mercado definitivamente va a ser clausurada. Ah, por supuesto. Sí, ese es ya el anuncio, la consigna. Y el pueblo ecuatoriano, cuando digan, y este me van a reemplazar con este otro que me suena bonito, pues no. El concepto del buen vivir, me suena muy bonito esto de que va a ser una economía solidaria con oportunidades para todos y que naturalmente por esta vía vamos a ubicar niveles de mayor equidad. ¿Cómo consigue usted que haya oportunidades para todos, Gonzalo? Estoy graficando al pensamiento popular o ciudadano. Me suena bien esto, yo voy a apoyar esto. Veamos qué pasa, qué sé yo. Porque también hace un ejercicio de recuerdo, pues, economista Pachano. Al recordar, dice, la otra economía esta que reclaman en este momento las gentes serias como Abelardo Pachano, la economía social de mercado, una escuela más heterogénea, ¿cómo podríamos decir? Una escuela mixta. Pragmática. Una escuela pragmática. Ese me parece que es el adjetivo adecuado. Pragmática. Yo no le voy a apoyar porque esas escuelas, ese modelo de economía social de mercado, ¿qué me dio a mí? Me dio lo que soy. No me dio vivienda, no me dio empleo, no me dio una vida bonita. Sigo usando el término del Estado, de la administración o de Alianza País. No me dio un escenario de buen vivir. No tengo esperanzas para mis hijos. Estoy sumido en la pobreza, qué sé yo. Y es más, lo que se ha hecho en un año y pico, mal hecho o con buena intención, sin mala fe, pero mal hecho y resultados desastrosos en términos de empleo, de reactivación de la producción, y especialmente del frenazo que han tenido algunas empresas, pequeñas, medianas y grandes, frente a todo lo que se ha venido haciendo, legislando. Han creado un clima de incertidumbre, ¿no? Nadie puede negar que en este momento todo el mundo estamos esperando, aguardando, a ver cómo se nos prenden las lámparas de lo que ocurre en Montecristi. ¿Y por qué ocurre esto? Con eso terminamos, pero son reflexiones. ¿Y usted, por qué ocurre eso? ¿Cómo podría defender la escuela anterior? No, yo no defiendo la escuela anterior, porque la forma como la economía fue manejada en los periodos anteriores tampoco es un ejemplo de manejo responsable. La política fiscal en los gobiernos anteriores, con las excepciones que uno podría hacer en el análisis histórico, pero la política fiscal ha sido una política crónicamente irresponsable. Una política fiscal que mal utilizó los recursos, sí, que no calificó el gasto, sí, que no rindió cuentas, que generó deuda. Ahí está. Que no tuvo un sistema, que no tuvo una base de sustentación adecuada. Los enemigos del endeudamiento y los que han dicho que hay una deuda ilegítima y todo, hasta ahora no nos dicen dónde está la deuda ilegítima, y sin embargo siguen aplicando políticas expansivas de gasto. Porque hoy día el Estado ecuatoriano está lleno de recursos. La relación del nuevo presupuesto... O sea, como dice, ¿el gobierno está forrado de dinero? Gonzalo, la relación del nuevo presupuesto anunciado el día de ayer... ¿Cuándo, no? El día de ayer el ministro de Finanzas anunció que el nuevo presupuesto alcanza a 15 mil millones de dólares. Eso es el 34% del Producto Interno Bruto. Claro. Antes el presupuesto era del 22 o del 23%, de tal manera que dinero al Estado le sobra. Yeah. Pero lo que nos está faltando
es el debate sobre la calidad del gasto. Hay 5.000 millones de subsidios. El 80% de los beneficiarios no merecen esos subsidios. Son mucho más regresivos de lo que uno se imagina. Entonces, oiga, es la misma política económica anterior. Cuando a uno le dicen que la cuenta única fue una propuesta del Fondo Monetario Internacional. Entonces es una política económica anterior. Cuando hablan del bono de la pobreza o del bono del desarrollo humano, es parte de la política económica anterior. Y están bien recogidas algunas de esas cosas. Por eso es que hay que desdogmatizar a la política económica. Perfecto. Hay que volverle mucho más pragmática. Pero Gonzalo, ¿dónde quiero yo concluir en la reflexión? ¿Por qué es que ahora hay la percepción de que la inversión no está siendo, que diría, muy activa? Porque usted... No está fluyendo. Porque usted, a uno de los tres elementos, a uno de los tres socios del desarrollo, le está maltratando. ¿Cuál es? Al empresario. Si usted lo que tiene que hacer al empresario es ponerle unas reglas claras, decirle, yo quiero que usted invierta en el Ecuador, le pongo estas reglas claras y vamos adelante. No creo que ese es el objetivo. Bueno, pero si no es el objetivo, entonces usted no va a tener resultados tangibles de política económica. Especialmente en empleo. ¿Qué es lo fundamental? ¿Usted qué es lo que en el fondo busca? Economista. ¿Qué es lo que busca usted en el fondo? Se me terminó el tiempo. Bueno, sí, pero ¿qué es lo que busca usted en el fondo? Generar empleo. Quiero que se comprometa. ¿Cuándo le damos seguimiento a esto? Cuando usted quiera, Gonzalo, yo estoy siempre a la disposición suya. ¿El día martes le parece, economista? Si me permite chequear mi agenda, yo le puedo confirmar en la mañana. Lo reconfirmamos. Muchas gracias. Abelardo Pachano, y en brevísimos instantes, señoras y señores, Carlos Mars Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas. Él nos trae algunas circunstancias. Ojalá cobre los que tenga que cobrar. Sí, y estamos reclamando, Carlitos, una medalla para el economista Pachano en los rankings de buenos pagadores. Usted lo debe revisar, así es que una presea, alguna cosita, ¿no? Gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Y tú estás en...